Nada, pues. Muy emocionante escuchar a Luis Brito, ¿no? Y como él picó el debate, le damos a la palabra al profesor Vladimir Acosta, pues, para que lo siga picando. Ese sí habla bonito, dice Luis Brito. Estaba muy concentrado en las palabras, ¿no? Esto es una especie de cosa sorpresiva, porque yo realmente vine a escuchar, no vine a hablar. Y además estoy totalmente identificado con lo que tú dijiste, Nicolás, con lo que dijo Fidel y con lo que acaba de decir Luis. O sea, ¿qué más voy a decir yo? Yo creo que realmente aquí se ha hecho un esfuerzo descomunal para convertir este país, que no era un país de lectores. Yo siempre recuerdo una anécdota de Juan Liscano, que decía que él había empezado a editar libros en 1936 y había sacado 1000 ejemplares, que por supuesto no se vendían, y que en 1986, 50 años después, fundó una editorial y todavía seguía sacando 1000 ejemplares, que tampoco se vendían porque la editorial se llamaba Almendra o algo parecido. Esa editorial terminó absolutamente quebrada. Es impresionante lo que se ha hecho aquí en términos de lectura, y verdaderamente uno se asombra de ir a una feria del libro y encontrar a todo el pueblo venezolano buscando libros, encontrando libros y leyendo. Esto es una cosa verdaderamente, una verdadera revolución, y eso ha sido uno de los grandes logros de este proceso, y una de las grandes cosas logradas por el presidente Chávez, que verdaderamente era un lector apasionado, y un lector a la manera de lo que tú dices, Luis, un lector en el sentido de hacer de la lectura un placer. Desgraciadamente, cuando uno estudia, cualquiera que sea la carrera, no importa si la carrera le gusta o no, uno tiene que leer obligado. Usted va a estudiar sociología y tiene que calarse a Parsons, que es uno de los tipos más fastidiosos del mundo y uno de los grandes sociólogos, pero que hay que usarlo justamente a golpe de 11:30 de la noche para dormir profundamente hasta el día siguiente. Pero uno, después de cierta edad y después de cierta experiencia, uno no tiene que pasar sobre eso. Uno lee lo que le gusta, y no importa que le recomienden la novela tal o el libro tal, si no le gusta, uno lo deja y se acabó. Y uno tiene que disfrutar de la lectura, porque la lectura es un placer, y es un placer intelectual, es un placer que lleva justamente a buscar otros libros, a tener inquietudes. Es como ir al mecánico la primera vez. Uno va la primera vez al mecánico o al psiquiatra y lleva el carro o lleva el cerebro de uno, y ahí se ató para toda la vida, porque de ahí sale a comprar otra parte, la batería del carro, y después una pieza y otra pieza, y más nunca tendrá el carro en su casa. Y lo mismo le pasa si va a un psiquiatra, y se pasa toda la vida el psiquiatra encontrándole complejos, que uno quería acostarse con la abuelita, que no sé qué cosa, y verdaderamente uno se hundió. Pero en el caso de la lectura es algo positivo, uno no se hunde, uno flota, uno levita, como hacía el doctor Calderón. Uno realmente puede expresarse ascendiendo, porque va adquiriendo un interés, se va enriqueciendo las cosas. Uno lee un libro y un libro trae otro libro y el otro libro trae otro libro, y realmente uno, sin darse cuenta, se convierte en un tipo cultísimo. Cuando uno lo que cometió el error fue llegar a una librería y le llamó la atención la portada de un libro, lo agarró, se puso a leer y se hundió, porque de ahí se convierte en un lector. Y con el precio de los libros, verdaderamente hay que empeñar el apartamento. Una de las grandes cosas que ha hecho este proceso justamente es poner los libros al alcance de todo el mundo. Los libros a 2 bolívares, a 5 bolívares, y no son cualquier cosa, libros de calidad. Es algo verdaderamente extraordinario. Yo, como siempre, soy un tipo fastidioso porque critico cosas. Una de las cosas que he criticado es que dentro de todo lo extraordinario que ha sido este proceso de difusión de la lectura, aquí ha faltado algo, que es perder de vista, y lo he dicho en unos términos muy crudos, es decir, que no puede haber sustitución de importaciones en materia de libros, en materia cultural, y que nosotros hemos fallado en eso, porque a pesar de todo lo que se publica en Venezuela, de todo tipo, historia, análisis, poesía, etcétera, etcétera, hay libros que uno necesita de alguna manera leer y que no los puede producir, razones de derecho de autor, de lo que sea, y uno necesita tener acceso a muchos de esos libros, y que entonces el Estado puede promover algo que a veces se ha hecho aquí, y recuerdo que lo hacía la librería Macondo. La librería Macondo lo hacía, conseguir libros editados en España, en México, en otros países, libros que siguen siendo valiosos, pero que por el ritmo de producción a los 6 meses valen la mitad.
Y entonces comprar esos libros y venderlos aquí a unos precios solidarios era una tarea extraordinaria. Y eso lo puede hacer perfectamente nuestro Estado, promoviendo justamente eso, porque comprar una gran cantidad de libros que se han abaratado, y ponerlos al alcance nuestro en nuestras librerías también sería algo extraordinario. Y para terminar diré otra cosa. Nosotros hemos estado hablando siempre de integración latinoamericana, de unidad latinoamericana, y fíjense que algo que ha pasado desde hace muchísimo tiempo y que todavía sigue pasando, es difícil encontrar en Venezuela libros sobre cualquier otro país latinoamericano. Es algo asombroso. En las ferias del libro se encuentran algunos libros, por supuesto, pero en muchos casos son el repele de libros que están haciendo lo mismo, de países que están haciendo lo mismo que nosotros. Conseguir buenos libros cubanos en una feria es inútil. Cuba es un país de lectores impresionante. Una buena feria del libro en La Habana y aquello parece que estuvieran repartiendo comida, repartiendo dinero, repartiendo cualquier cosa, y entonces los libros se agotan. Y entonces lo que sobra y lo que los cubanos traen para acá, bueno, son los libros que no se vendieron allá. Verdaderamente es algo que no satisface lo que uno quisiera encontrar. Pero en los otros casos, por ejemplo Ecuador y Bolivia, y pongo esos ejemplos porque son los más cercanos, se está haciendo una labor extraordinaria de edición de libros, de edición de todo tipo de libros como la que estamos haciendo nosotros, y nosotros no tenemos acceso a eso, a menos que vayamos a Quito o que vayamos a La Paz. Pero verdaderamente poner esos libros, que son libros de los mismos temas, de combate, de lucha, de patriotismo, de unidad latinoamericana, de historia, de poesía, riquísima también, tendríamos que tenerlos nosotros a nuestro alcance, y eso lo puede hacer el Estado. Yo aprovecho que está Nicolás aquí porque verdaderamente se puede hacer un esfuerzo que no va a costar mucho y va a tener unos dividendos extraordinarios. Conseguir libros en Europa y en México y en la Argentina, a veces llegan algunos libros argentinos, y establecer mecanismos de comunicación con Bolivia, con Ecuador, con todos los países hermanos, para que la literatura latinoamericana no sea algo que haya que buscarlo en los Estados Unidos o en Europa, y que lo podamos conseguir en nuestros países, y al mismo tiempo ellos pueden tener acceso a los libros nuestros también. Así que haya unidad latinoamericana en la cultura y en la lectura es algo que me parece necesario, fundamental, y esta es una gran oportunidad de empezar a hacer eso y darle toda la fuerza que tiene para enriquecernos todavía más en la lectura y para contribuir a la formación política revolucionaria de nuestro pueblo. Menos mal que yo no tenía nada que decir, pero algo dije. Bueno, muchas gracias. La próxima vez véngase preparado, profesor. Muchas gracias. Y creo que eso se puede hacer. Yo le estoy diciendo a Fidel Barbarito, el bárbaro de la cultura, que lo hagamos inmediatamente. No debe tener ninguna complicación hacerlo, ¿no? Porque los lazos están y los recursos también, para que podamos tener también y yo estoy de acuerdo con el profesor Vladimir, porque cuando yo fui canciller, una de las cosas que hacía en los breves segundos que podemos era ir a comprar libros sobre la historia, sobre la literatura del país, porque realmente no se consiguen aquí, ¿no? Y esa fuente primaria del investigador, del historiador, del escritor del país de origen, en este caso de América Latina, es valiosísima, pues. Se va muy por encima de cualquier ensayista que pueda haber aquí en Venezuela, ¿no? Ahora, yo quería comentar no solamente libros, ¿no?, sino hay todo un sistema de publicaciones, de revistas. Esta revista que yo tengo en mis manos, Memorias, que la edita el Centro Nacional de la Historia desde hace varios años, es una de las publicaciones más completas que se conozca de recuperación, de investigación de la historia venezolana, ¿no?, de todos los siglos. No sé, antes se editaban 120.000 ejemplares, no sé si se está editando el mismo número de ejemplares. Lo importante es que esto pueda llegar a las manos, por ejemplo, de todas las aulas de nuestros niños y niñas, de los liceos, en los barrios, ¿no? Es tremendo instrumento de paz, ahora que estamos empeñados como tema central, hacer todo lo que tengamos que hacer para lograr una sociedad de paz, de convivencia segura, ¿no? Tremendo instrumento de paz. Todo esto de promover la lectura, el debate creador de ideas, ¿no? Yo quería darle la palabra a compañero Pedro